Estás escuchando La Clave del Éxito junto a Cintia Ordóñez y Oscar Cáceres. 92.9, La Clave me escucha. Muy bien, querida Cintia, maestro Juan Carlos. Y siempre me acuerdo, Juan Carlos, de una anécdota que yo la cuento en los cursos, la cuento en las conferencias y los seminarios que tiene que ver con el lenguaje. Con el lenguaje, claro. Cuando nosotros nos juntamos a tomar un café y yo te preguntaba, ¿cómo estás? ¿Ah? Y tú me decías, extraordinario, espectacular. Bueno, lo sigues diciendo, ¿no? No, sí, sin duda. Lo sigues diciendo. Sí. Y un día yo le dije, oye, pero ¿cómo tanto? Siempre espectacular y extraordinario. Lo que pasa, me dijo Juan Carlos, es que tú enseñas de esto y yo lo aplico. Entonces, a partir de ahí, cada vez que me preguntan cómo estoy, digo, y ahora es parte de tu sello. Es parte del sello. ¿Cómo dices? Extraordinario. Espectacular. Sobrepasado por el éxito. ¿Qué les parece? Sobrepasado por el éxito. Hay gente que se enoja, hay gente que se molesta, hay gente que se ríe, hay gente que le sube el tono, hay gente que dicen que le pasa Claro, está loco, qué exagerado. Exactamente. Pero bueno, es parte de esta dinámica de liderazgo, porque tiene que ver con liderazgo eso también. ¿Para qué hacemos liderazgo? ¿Para qué ejercemos liderazgo, Juan Carlos? En el ámbito de la familia, con los hijos, en el ámbito de una organización, cuando te contratan y te dicen, usted va a ser líder, ¿qué esperan de ti? Es que, a ver, tengo una aproximación distinta porque ¿para qué ser líder? Es que yo percibo el liderazgo más bien como un medio, no necesariamente como un fin. O sea, estoy de acuerdo. Ya no soy un líder por ser líder. Sí, claro, correcto. Claro. Pero para algo. Para algo. Sí, claro, es para obtener un resultado. Bien, resultado. Sí. Ok. Claro, porque en una empresa te están contratando para cierto cargo y tú tienes que dirigir personas. Entonces ahí tienes que ejercer tu liderazgo. Porque te están pidiendo que tú te hagas cargo, seas responsable del área. Y eso implica que tú ejerzas liderazgo. Ahora, si uno no tiene liderazgo, tiene que aprender a ser un líder. Es que vuelvo a lo que decía. Tienes razón, pero en el fondo, o más que en el fondo, en definitiva tiene que ver. Yo soy un poco más pragmático, más frío. Más allá de los discursos, yo creo que cuando te contratan hoy día en una empresa, pueden haber excepciones. Pero cuando te contratan en una empresa, esto de que ejerce tu liderazgo es más bien retórico y no tiene ningún fundamento. O sea, genera resultados. No, lo que te piden es que obtengas resultados. Exacto. Eso Exacto. Todo. Eso pero es todo. Ahora, y ¿cómo ahí obtengo resultados? ya está bien, pero ahí empieza a ser el liderazgo, y lo comparto, que es una herramienta. Y ahora uno puede tener opiniones sobre si es una herramienta efectiva, si tiene alguna componente ética, y todo lo que tú quieras, pero es una herramienta. Entonces, ¿para qué se ejerce el liderazgo? ¿Cuándo se ejerce? Yo he conocido personas en distintos ámbitos de mi vida, personas que han sido muy exitosas, exitosas en el sentido que obtienen los resultados que esperan obtener, o que se les solicita que obtengan, y que son líderes, y otros que la brecha es importante. Entonces, el liderazgo per se, insisto, es un medio, no garantiza necesariamente el resultado. Ahora, es un método, pareciera ser, a mí mi experiencia indica que es un método bastante más, le agrega mucho más valor a tu vida que no, porque me ha tocado la experiencia de ver estas personas que fueron muy directivos, ¿cierto? Que no ejercieron liderazgo, que una vez que se despojan de este título, del cargo, tienen una vida bastante solitaria, lo que no estaría necesariamente mal si es lo que buscan, pero te das cuenta que no es lo que buscan. Y a esa altura, ya es tarde. Ya se instaló la idea en el resto de que es una persona no cercana. Entonces, desde esa puede que sea mucho más exitoso, probablemente en el sentido que tuvieron resultados bastante más significativos que yo puedo haber entregado, y que escalaron en posiciones directivas y de alta gerencia, y qué sé yo, lo que me parece súper legítimo y entendible. Pero también hay gente que obtiene su mismo nivel de resultado con liderazgo, y son habilidades personales y personas que te marcan.
Sí, son muy pocas las personas que en mi vida, tiene que ver más con mi soberbia que otra cosa, pero hay muy pocas en mi vida que me han marcado, muy pocas. ¿Y cómo definirías tú el liderazgo o cómo te autodefinirías como líder? Desde tu experiencia, desde lo que tú has tenido que hacer. Ok, el liderazgo, sí, yo lo defino como la capacidad de transformar a otros, de movilizar a otro, de ser un espejo en el otro, de hacerle ver de sus capacidades y O sea, como obtener lo mejor de esa persona. Sí, sí, más que obtener como consecuencia, pero creo que el rol del líder, como lo dijo mi maestro alguna vez, lo escuché, el líder se hace líder, en mi opinión, se hace líder en tanto transforma a otro en líder. O sea, cuando el otro ejerce liderazgo, no es líder, ejerce liderazgo en algún ámbito, ya sea en el trabajo mismo, en otras. Esa es la labor del líder, generar, instalar la capacidad de ejercer liderazgo en otros. Pero para eso uno también tiene que influir en otros, ¿no? Porque, Es que no, claro. por supuesto. Y ahí volvemos de nuevo. ¿Cómo entonces yo hago esa transformación? ¿Cómo influyo en el otro para que se transforme en un líder? Volvemos nuevamente y llegamos a su reestructuración de su mapa mental. ¿Cómo ve la vida? ¿Cómo transforma? Porque no olvidemos que vivimos en una simulación. No tenemos acceso a la realidad objetiva real, si es que existe el término. Es una construcción. No solamente una construcción objetiva, sino que además emocional, es subjetiva. La realidad es personal. Ahora, sin duda que se parecen mucho, ¿no? Si no, no podríamos manejar en la calle, digamos. Todos estamos viendo lo mismo. Pero en definitiva, más allá de esa coincidencia, son construcciones personales. Lo que está bien, lo que está mal. Los juicios, las creencias, ¿cierto? Las afirmaciones, las verdades, todo eso son cosas que están instaladas en uno. Y es en ese ámbito en que el líder, o cualquier persona, pero particularmente el líder, ejerce influencia. Y su rol es, consciente o inconsciente, es reestructurar, repotenciar ese mapa mental. Y ahí vienen todas estas tecnologías disponibles. Está la programación neurolingüística, la ontología del lenguaje, las cinco hábitos del exitoso y ese tipo de cosas. Y no lo digo de manera irónica, sino que yo me he paseado por todas esas tecnologías, intentar buscar, y me parecían que eran como tan distintas. Porque, claro, y finalmente mi entendimiento es que todo eso confluye en que llega a tu mapa mental y reconfigura. Todo, con distintas tecnologías, distintas técnicas, distintos maneras. Modelos, pero claro. Al final, donde opera todo esto es en la reconfiguración mental. Voy a volver atrás a la historia que conté al principio, de Venice. Esta investigación que emerge en la década de los 70, donde él claramente dice: hay un 75% de los trabajadores en Estados Unidos que declaran no estar trabajando al máximo. Y eso es producto de que no se sienten liderados por alguien. O sea, sienten que en realidad da como lo mismo. Es como no estoy ni ahí. Da como lo mismo. Lo que yo haga, si doy, no doy, porque en realidad, incluso, fíjate tú que eres minero, en Chuquicamata hubo una expresión hace tiempo atrás, y creo que se sigue usando de alguna forma, que tenía que ver con el descontento de la gente, que era previo a las negociaciones, previo a los conflictos, qué sé yo, y se llamaba ruedas cuadradas. ¿Ah? Y que tenía que ver con el acto deliberado de no entregar toda la energía para poder trabajar de tal forma de generar resultados. Sí, era una forma de sabotaje, soft, Claro. pero sabotaje soft, digamos. Sí. Se sigue usando, ¿no? Sí, o sea, yo sigo en el ámbito minero, aunque ya no estoy en la operación hace 5 o 6 años, pero hasta mi época sigue siendo. Sí, es una estrategia de grupo más radical. Ahora, Claro. maestro, yo me recuerdo, nosotros nos conocimos hace harto tiempo. Sí. Y nos conocimos cuando yo llegué y tú me contrataste para liderar un proyecto en Chuquicamata. Lo conocí antes, pero ahí enganchamos más. Ahí enganchamos, claro. Y ahí estuvimos trabajando con el equipo, con tu equipo. Sí. Y lo sacamos del estado de apatía a ese equipo. Sí, claro, claro.
El equipo estaba apático, estaba sin entusiasmo. En esa época se le llamaba motivación. Sí. ¿Ah? Yo me recuerdo que alguien mencionó por ahí, lo que pasa es que no tienen la camiseta puesta. Y se sentían, porque Chuquicamata en esa época era, la verdad que estaba bien alejado de todo. Y ellos se autodefinían como los obreros de Vietnam. Chuquicamata era como el Vietnam de la empresa donde estaban trabajando. Y salieron con un cuento distinto, con un relato distinto, un sentido del trabajo, un sentido de lo que hacían, en fin, fue súper interesante. Y ahí el trabajo fue impregnar energía, impregnar confianza, impregnar motivación, impregnar creencia en ellos, en la empresa, en la organización, y entregar un poquitito más, subir desde la apatía probablemente a algún grado de entusiasmo. Fue un poco más que eso, maestro. Con la perspectiva, yo me sigo reuniendo con algunos de ellos, sigo conversando con algunas de esas personas que han hecho carrera, y fue un poco más que eso, porque si yo lo tengo que resumir, yo diría que pasamos de, voy a una expresión que usted también usa y me gusta mucho, que es sacarlos del victimismo al protagonismo. Y hacernos, porque yo era parte del equipo, hacernos tomar conciencia de que, y en mi caso dramático, fue hacerme cargo de que la vida que yo llevaba era el resultado de lo que yo había hecho, más lo que había dejado de hacer. ¿Escucharon bien, amigos? Auditores, por favor. Acá hay una clave, pero tremenda. Sí. Repitámonos, maestro. Que cerquita el micrófono para que se escuche fuerte y claro. El resultado de mi vida hasta ese minuto era producto de lo que había hecho y de lo que había dejado de hacer. O sea, por acción y por omisión. La suma de eso era el resultado de lo que yo obtenía. Y para todos, y la respuesta es no, porque uno empieza a moverse. A esa altura me movía en el loco externo fundamentalmente. No, si el problema es aquí, el problema era mi matrimonio, el problema era que aquí, que allá, que el jefe, que Chuquicamata. Qué interesante cómo se mezclan los temas personales y temas laborales. Sí. Porque los seres humanos somos no es que uno corte el switch personal y vaya a la pega y cuando sale enciende el switch. No, eso está presente permanentemente y fluye. Y te está afectando además en tu trabajo. Sí, por supuesto. Yo nunca entendí eso de que los problemas dejarlos en la puerta. No, esa es una tontera. Es una frase cliché. Si no, sería fantástico hacerlo, pero explícame cómo. Claro. Si se pudiera hacer más. Claro, a ver, tiene lógica, es racional, pero no es pragmático, no existe. Entonces, yo creo que a todos, en alguna medida, y algunos lo tomamos más conciencia que otros probablemente, y eso marcó nuestras vidas. Y se me ocurren 5 o 6 ejemplos clarísimos hoy día. Tiene que ver con eso, fue más allá de elevarlo, de sacarlo. Que es cierto, por cierto, fue así en esa primera etapa. Pero si hoy día tú conversas con ellos, te das cuenta que eso marcó profundo. Y a mí, yo converso con muchos de ellos, varios de ellos, y me doy cuenta después que conversamos, nos reímos, ironizamos, pero sabes que nadie se queja. No nos quejamos, porque entendemos quién está al frente. Claro. ¿Te fijas? Que no hay espacio para la queja, porque lo que va a venir es el espejo, ¿no? Entonces, y nos hacemos cargo, y probablemente en esa conversación nos damos cuenta de que caemos en este victimismo a veces. Por lo tanto, podríamos decir, maestro, que el liderar implica movilizar a la gente desde un espacio de victimismo hacia un espacio de protagonismo. Sí, claro. Eso es yo diría que es la reconfiguración clave. Me gusta esa definición, ¿eh? Reconfiguración clave. Sí. Claro, muévete del victimismo. Para que la gente que nos está escuchando entienda mejor aún de lo que están entendiendo. ¿Qué significa el victimismo? ¿Qué significa ser víctima? Significa partir de la premisa de que yo soy víctima de las consecuencias. Es decir, lo que me pasa a mí tiene que ver con lo que mi jefe hace o no hace, que si tuve suerte o no tuve suerte en elegir el trabajo, si tuve suerte o no con la mujer que tengo a mi lado, si tuve suerte o no en la carrera que elegí, si estoy en la ciudad correcta, como asumir
que yo soy, que estoy afectado. Un efecto de todo lo que pasa. Exactamente. Ujú, Que soy que soy una víctima en este cosmos absolutamente indiferente hacia mi persona. Y que yo no puedo hacer nada. Y que soy la víctima. O sea, esto es el concepto, digamos, del protagonismo griego. Sí, ¿Ah? en la vida hay gente que hacen que las cosas pasen, hay otros que miran cómo las cosas pasan y hay otros que preguntan, ¿qué pasó? Totalmente ¿Ya? perdidos, claro. Entonces, Escuchas La Clave del Éxito, 92.9, Radio La Clave. muy bien, ya estamos de vuelta con Juan Carlos Hoces, estamos conversando respecto al liderazgo, que es un tremendo tema, es un tema académico, es un tema organizacional, es un tema familiar, es un tema personal. Hay Tantas aristas desde donde podemos abordar el liderazgo y entender también, bueno, estábamos aquí conversando también en el momento de la música, backstage, cómo se define el liderazgo, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición? En realidad, ¿hay una real definición de lo que es liderazgo? Lo abordamos también como tú decías, desde el punto de vista académico. Hay muchas formas de definir liderazgo, estilos de liderazgo y bueno, no vamos de repente a llegar hoy día a una conclusión de lo que es, pero como decía Juan Carlos, lo ve como una herramienta, ¿no es cierto? Para lograr el resultado. Hay un dato estable, para mi gusto, y que tiene que ver con siempre tener en la mira de que siempre tiene que haber un resultado. Eso desde mi perspectiva, ¿no? Tiene que haber un resultado. Si no... Claro, ¿para qué ejerzo el liderazgo? Claro, no. ¿Qué sentido tiene? Y ahí hay una serie de ejercicios académicos inútiles que yo los veo permanentemente en gente que hace sus MBA sin el ánimo de criticar ningún programa académico, por supuesto, pero lo estoy haciendo. Pero es una... Pero en definitiva tú puedes tener un modelo de liderazgo, pero lo importante es llevarlo a la realidad, o sea, ¿cuál es el dato estable? La conducta. ¿Cuál es el dato estable? ¿Cuál es? Que tienes que tener un resultado con tu gente. Que tienes que ir a un resultado, eso es, con tu equipo, con tu grupo. El líder es líder en tanto tenga un resultado. Sí, el liderazgo requiere un objetivo. Perdón, ¿se está escuchando, Juan Sí, Carlos? no, escucho a Juan Carlos, pero... Se perdió tu liderazgo, maestro. No, pero ¿qué decías tú, Juan? Que el liderazgo, ahí sí, ahora sí. El liderazgo requiere un objetivo. Ese es el dato estable. Le da sentido un propósito per se. Claro. ¿Cierto? Y esos propósitos nacen de las visiones, misiones. Sí, claro, y ahí, claro, es como sentir amor. O sea, nadie siente amor si no es por algo o por alguien. Por alguien. Claro, Entonces, por ti mismo, por la naturaleza, por un otro, por lo que sea. Entonces, necesita un objeto de ese amor. El amor conceptual de un... Claro. Eso, es un concepto. Y el liderazgo también. Insisto, no existen los líderes, sino que hay personas que en cierto ámbito de su vida ejercen liderazgo. Yo no creo que hablemos de algunos líderes notables, digamos, Mahatma Gandhi no creo que hubiera sido presidente de la Junta de Vecinos. Yo creo que eso no era su ámbito. Entonces, claro, no es que uno sea líder permanentemente todo el tiempo en todos los ámbitos de tu vida, sino que haya ámbitos específicos. Correcto. Y por lo tanto, el líder como concepto sí, pero no existe el líder que siempre, permanentemente y en todos los ámbitos de su vida esté ejerciendo el liderazgo. Lo ejercimos en distintos momentos y en distintas situaciones con distintas intensidades. Por lo tanto, pero el ejercicio del liderazgo, el ejercicio propiamente tal, requiere un propósito, un objetivo. Extraordinario, maestro. Y ahí con las habilidades que uno tiene, bueno, las utiliza para poder llegar a ese resultado. Claro, y ahí, claro, y en función de la estrategia que tú definas para obtener ese propósito, una es el liderazgo. ¿Y en qué consiste? En movilizar gente, sacarla de ese estado de victimismo y ese estado de... Oye, y ahora, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo hago para movilizar a esa gente? Porque lo puedo hacer de forma autoritaria, o sea, ¿con qué estilo? La voluntad
es propia del otro, no es tuya. Tú lo puedes dirigir, le puedes dar la instrucción, pero la efectividad, y aquí tiene que ver la estrategia, lo puedes hacer, claro, le das una instrucción a alguien. Pero si tú quieres algo más permanente y algo más trascendente, reconfigura a esta persona. Hay personas que requieren poco trabajo porque están en sintonía con lo que se requiere, y otros que no, y algunos que definitivamente no tienen, por su estructura mental, por su historia, por lo que sea, no van a modificar esa forma de conducta. Al final, ¿dónde terminamos? Y con esto concluyo, es la reconfiguración mental de nuestras creencias, nuestros valores, nuestro mapa. El mapa mental. El mapa mental. Claro, Exactamente. que yo me ponía a pensar en los jefes que tienen que cumplir un resultado y sin embargo muchas veces es a costa del equipo, ¿no? Sí. ¿Ese es un liderazgo positivo, negativo o no es liderazgo para ti? ¿Cómo lo llamarías? Porque al final están logrando el resultado, pero... Es que lo que pasa es que Y el equipo está hecho bolsa. ¿eh? sí, Claro. está bien, pues, pero si tu objetivo es lograr un resultado específico, está bien. Pues. Ahora, si tu objetivo es trascender en esas personas y que haya una comprensión distinta y que esa comprensión sea la que genere esos resultados, obviamente no estás fracasando, porque el día que tú te vayas eso va a quedar en cero y vuelta a empezar. La gracia está en, haciendo la famosa alusión a la analogía, hay que enseñarle a pescar, digamos, no darle pescado. Entonces, no decirle exactamente lo que tiene que hacer, sino que movilizar. Oye, este es un tema que de nunca acabará. Yo tengo Pero- varios ejemplos organizacionales, entonces sería bueno desmenuzar un poquitito en algún momento. Claro, Y algunos bien calentitos. claro, que tienes el jefe que... Hay jefes laissez-faire que incluso ni te pescan, ¿no? O te pescan solamente cuando necesitan algo. Ya, haz esto, más directivos, ¿no? Sí, pero es más que- mandantes de tareas. Es que la estrategia depende de lo que tú lo vayas a aplicar. Pues, Claro. Por ejemplo, ¿dónde tienes que ser directivo? Si estoy a cargo, no sé, pues, de un arsenal nuclear, tengo que ser directivo. Claro, claro. Y si estoy a cargo de un grupo de científicos expertos que estamos haciendo una investigación para eliminar el cáncer, digamos, tengo que ser laissez-faire, porque yo no puedo estar metido, tengo que dejar que ellos Por desarrollen. eso, claro. su Entonces hay potencial. estilos Sí. dependiendo o estrategias dependiendo de lo que tú tengas. Por eso no hay Claro, pero ese es el modelo del liderazgo situacional, ¿no? Sí, El correcto, situacional, eso voy. exacto. Bueno, mira, se nos acabó el tiempo, maestro. Ok. Sí. Querida Cintia, tenemos que agradecerle a don Juan Carlos que haya estado con nosotros una vez más. Muchísimas Hoy día gracias. con ustedes con plataforma de imagen podemos viralizar esto después y para que mucha gente lo escuche. Seguramente mucha gente que ha estado trabajando contigo te va a ver en las distintas plataformas. Y bueno, esperamos contribuir, por supuesto, a mucha gente con estos conceptos. Así que te Por queremos supuesto. agradecer, maestro. No, al revés. Gracias por la invitación. Es para mí un halago intelectual poder compartir estas reflexiones con personas como ustedes. Así que muchas gracias. Placer mutuo. Y querida Cintia, bueno, Se hizo corto el tiempo. se hizo corto el tiempo, ya se nos viene nuestro máster en junio, porque el otro se llenó. Sí. ¡Qué maravilla, maestro! Pero bueno, le dijimos a la gente, hubo gente que quedó fuera, hubo gente que se puso a pagar el máster y una que estaba lleno. Bueno, pero quedaron ya para el de junio. Sí, quedaron para el de junio. Sí. Así que, si quieren su cupo, si quieren, por favor, www.oscarcaceres.com. Y bueno, disfruten del día sábado, el día domingo. Estamos calentitos seguramente en la casa, o a lo mejor no, a lo mejor vamos a comprar las empanaditas para hacer el pisco sour, qué sé yo, o tomar la cervecita, la chelita, qué sé yo, o sencillamente la coca cero. Ujú. Bueno, pero disfruten. Disfruten, pásenlo chancho, porque la vida es muy corta para jugar en pequeño. Así que nos encontramos el próximo fin de semana en una nueva clave del éxito. Chao. Un abrazo. Chao, chao.